La pandemia también se ha convertido en un gran reto para la economía mundial y nacional. Los pronósticos de crecimiento quedaron en el suelo y hoy las cifras son distintas a las proyectadas. Nuestro editor general Edgar Salas Ballesteros por teletrabajo habla en De Cara con PCT con el economista y administrador de empresas Jaime Morón Cárdenas, director del Grupo de Investigación GACE de la Universidad del Magdalena. Bienvenidos a De Cara con PCT, teletrabajo en casa. Queremos desarrollar hoy una tarea periodística para hablar de la situación económica que se está registrando producto de la pandemia que nos ha mandado a todos a casa, pero que no hay duda tiene una seria afectación en lo económico. Y por eso hemos invitado al profesor Jaime Morón Cárdenas. Él es el coordinador del Grupo GACE, el Grupo de Investigación Económica de la Universidad del Magdalena. Profesor Jaime Morón, desde casa lo saludo, en su casa, me imagino. ¿Y cómo está usted? Bienvenido a De Cara con PCT. Edgar, muchas gracias por tu amable invitación. Efectivamente, el panorama económico en este momento a nivel mundial no es el más alentador. Ayer escuchaba varias cifras de expertos nacionales e internacionales donde plantean por lo menos una reducción de la economía de Estados Unidos del 50% de su crecimiento económico y un incremento incluso por encima de casi 2 dígitos del desempleo abiertamente en Estados Unidos. Si esto también lo hacemos, lo ampliamos al tema de China, al tema de Europa, vamos a tener que el crecimiento a nivel mundial no va a lograr pasar el 2020 de 1,5% y las tasas de desempleo y el incremento de la pobreza a nivel mundial va a ser bastante considerable, sumado a la debilidad que tiene en el caso de Colombia, su cuenta corriente y su déficit fiscal, que daría que se está reflejando en un dólar que está superando la barrera de los 4.100 pesos. Profesor Morón, si usted hace un análisis global, pero bueno, por cuestiones de tiempo, muy sucinto, del momento que estamos viviendo en materia económica, ¿cuál sería su respuesta? Edgar, interesante pregunta. La situación económica que está generando el COVID-19, como te lo comenté en la pregunta anterior, a nivel mundial y a nivel de Colombia, es bastante compleja. Se necesita una articulación de todas las entidades nacionales, departamentales y municipales para poder afrontar este fenómeno. Para el caso de Colombia, se han tomado alrededor de 5 medidas. Hay 3 que quiero comentarte, que son el núcleo central de lo que se viene hablando de una política macroeconómica articulada para poder garantizar los recursos suficientes y hacerle frente a esta pandemia. En primera instancia, el Banco de la República aumentó la capacidad de liquidez tanto para el sistema financiero como para el gobierno nacional. Su cupo de endeudamiento pasó a 17 billones de pesos. 12 billones son para repos, son los créditos que se le hacen a los bancos comerciales para tener liquidez, y 5 billones de pesos para el gobierno, para los TES, que sería el gobierno central. Vamos que con estos 17 billones de pesos se inyecta una gran cantidad de liquidez al mercado. También el banco ha tomado algunas medidas frente a lo que le permite la política monetaria al tema de la tasa de cambio. No es su objetivo, la tasa de cambio no es el objetivo del Banco de la República, defender el precio del precio. Profesor Jaime Morón, en pasadas conversaciones con usted, en entrevistas con usted, hablábamos de la situación de la informalidad y los altos porcentajes que tiene una ciudad como Santa Marta. Por ejemplo, Santa Marta es la tercera en informalidad en Colombia. Esta difícil coyuntura que hoy está viviendo el país aumentará luego de salir de todo esto, si lo logramos con la ayuda de Dios. ¿Cuáles son los cálculos que se puedan hacer en ese sentido? Edgar, efectivamente, las proyecciones frente al tema de la informalidad en Colombia y en Santa Marta también nos plantea un importante y crucial reto. Alrededor de 9.5 millones de colombianos se desempeñan dentro del mercado laboral de la informalidad. Nosotros, bien tú lo has dicho, Edgar, lo hemos revisado. Aquí en el caso de los microestablecimientos, la informalidad laboral llega alrededor del 80%, es decir, de que de 100 micro y pequeña empresa, solamente 20 están dentro del rango de la formalidad laboral.
mientras que el 80% no está dentro de la formalidad laboral. Hay una población, hay un grueso de la población bastante afectada en Santa Marta, que son las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes superan el 80% de la informalidad laboral. Estas mujeres no cuentan, por ejemplo, no cuentan con una provisión de pensión. Hay un buen trabajo que ha venido liderando Santa Marta Como Vamos. Y en ese orden de ideas, lo que nosotros estamos proyectando, que los economistas somos muy malos para este tipo de predicciones, estamos proyectando es que sí se va a aumentar la informalidad laboral en Santa Marta, y esta informalidad laboral va a tener unas fuerte consecuencias en la pobreza y en la desigualdad, siendo Santa Marta va a aumentar considerablemente el nivel de hogares pobres y va a aumentar la posibilidad de hogares vulnerables. Profesor Jaime Morón, ¿y qué tipo de recomendaciones se hacen para un territorio como el nuestro, que vemos a un turismo muy golpeado, al comerciante muy golpeado, al tendero, a ese trabajador de informal y que se gana la plata con el día a día? ¿Cómo cree usted que van a quedar las cosas después de todo esto? Edgar, realmente nunca habíamos estado preparados para una situación como la que tú estás planteando. Creo que se necesita un trabajo articulado a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel del distrito, gremios, universidades, para tomar medidas contundentes. Aquí lo que se necesita es un gran estartazo público donde el gobierno municipal, el gobierno distrital y el departamental y nacional pongan recursos a estas familias que se van a ver afectadas, que se están viendo afectadas por la ausencia de mercado, por la ausencia de actividades económicas, y que estoy viendo planteas viven del rebusque del día a día. Estas personas, además de las condonaciones del pago de los servicios públicos, el pago de impuestos, también se deben recibir un nivel de ayuda económica directamente por el gobierno. Está bien que se anticipe la devolución del IVA para determinadas familias, pero creo que el gobierno debe buscar la forma, el gobierno nacional debe buscar la forma de cómo subsidiar directamente la demanda de estas familias. O de lo contrario, la recesión económica en este país podría llegar incluso hasta el 50%. ¿Hay alguna recomendación para este momento a las autoridades, al sector empresarial, al sector comercial, que puedan mirarlo como un hostil de trabajo? Oiga, lo primero es que hay que llamar a la unidad distrital, departamental. Celebro con beneplácito que la gobernación y el distrito estén trabajando de manera articulada, y mirando todo el contexto del departamento de Magdalena debe ser de esa forma. Un llamado a los gremios, un llamado a la Cámara de Comercio, a las universidades, para poder establecer una hoja de ruta después de que salgamos de esta pandemia. Sectores que se van a ver muy afectados: el sector hotelero, el sector de comercio, los sectores de economía informal, el sector de la construcción. Estos tres sectores, el gobierno distrital y departamental es muy poco lo que pueden hacer en manera de ayudas tributarias o de ayudas económicas, porque sus competencias definidas por ley y lo que el Sistema General de Participación le establece, la plata que le llega a los municipios, no tienen muchos recursos para esto. Pero el gobierno nacional sí puede mirar la forma de cómo apoyar de estos sectores que se van a ver afectados fuertemente y dramáticamente. E incluso podemos estar hablando de que el sector hotelero, para recuperarse, si esto se llega después de julio, está perdiendo semanas cruciales, la Semana Santa, las vacaciones de mitad de año, que son las temporadas donde mayor nivel de demanda tiene. Bueno, profesor Jaime Morón, muy amable por estar con nosotros aquí en De Cara con PCT. Agradezco infinitamente su colaboración, que sin duda servirá de mucho apoyo para quienes hoy están viviendo desde casa una situación que en lo económico sin duda que es muy difícil. A ustedes gracias por estar aquí con nosotros en De Cara con PCT, apoyando el teletrabajo en casa.